Capital Sonoro. Bueno, María Fernanda, pues bienvenida a De Vital Importancia, el podcast de cultura de Canal Capital, en el cual pues vamos a hablar de sacrificios humanos. ¿Cómo estás? Estoy contenta. Volví a descubrir las frutas latinoamericanas en el desayuno y eso me dieron hasta ganas de llorar, de emoción. O sea que estoy muy contenta de estar en Latinoamérica. Ok, ¿hace cuánto no estabas? Tal vez un año. Miento, estuve en Argentina, pero no es lo mismo. No es lo mismo, claro. O sea, ustedes son mi país vecino y las cosas que tenemos nosotros las tienen ustedes. Claro. Entonces es como muy emocionante, muy tierno, ¿no? La papaya, la uvilla, no sé cómo la llaman aquí, pero me encontré con un desayuno de frutas y eso me emocionó un montón. Perfecto. María Fernanda, quisiera que arranquemos hablando de la brújula de este libro que es el epígrafe, y usted pues recuerda escribiendo: escribir es también bendecir una vida que no ha sido bendecida. Hablemos de esa lección, porque inicia con la figura de la bendición. Bueno, yo en Pelea de Gallos también abría el libro con una cita de Lispector, que además creo que es como un poco la madre de todas nosotras, como una latinoamericana que también fue ninguneada, que debió estar en el boom y no estuvo, una mujer también híbrida, migrante, como en medio de dos culturas, ¿no? Y además que escribía como los dioses. Entonces es muy importante para mí Lispector, y cuando encontré esta cita fue muy reveladora, porque la cosa de los epígrafes para mí es bien importante. Yo miro los epígrafes de los otros libros con mucho interés, como esperando qué me voy a encontrar en el libro, según la cita que ha elegido el autor o la autora. Y entonces yo no tenía epígrafe para sacrificios humanos aún, estaba barajando cosas y de repente me encuentro con esta idea tan simple aparentemente, pero tan inmensa de que hay vidas que no han sido bendecidas, ¿no? Y entonces de repente todo calzó perfectamente. O sea, yo escribo sobre vidas que no han sido bendecidas, y que ella diga que escribir es también bendecir vidas que no han sido bendecidas me pareció un hallazgo y casi sobrenatural, casi un mensaje desde el más allá diciéndome: estás por el buen camino, has hecho bien. Y nada, me enamoré y decidí que fuera la única cita, que no hubiera nada más que lo distraiga. Me parece que lo sobrenatural, estas figuras del terror que crean un imaginario desde el cine, la música y la misma literatura, como las brujas, los demonios, los encantamientos, se ofrecen como una excusa para iluminar la maldad que nos rodea. ¿Cómo teje precisamente ese puente? Sí, es justo como lo has dicho, es una excusa para hablar del mal humano, que es el único mal que existe además. Nadie está poseído por el demonio cuando viola a una niña, ¿no? Claro. Eso no pasa. Sería muy fácil, nos conseguiríamos un ejército de exorcistas y acabaríamos con la violación. Pero no es así. No es así. Entonces, para mí, toda la historia de la literatura de terror y del cine de terror, que sobre todo el cine fue el que me convirtió en narradora, porque yo soy un producto de los 80s y de los 90s y de cuando el terror se hizo mainstream, y de muchas heroínas sobre todo, ¿no? Alien, incluso esa Sigourney Weaver, que siempre Sigourney está ahí, la de Cazafantasmas, ¿no? Es que a pesar de que son los 4 tipos, supuestamente los héroes, sin ella no, ¿sabes? No se resolvía el asunto. Y luego Mad Max, ¿no? Esa Tina Turner increíble. Y luego todas las que se llaman The Last Girls, ¿no? Las sobrevivientes de los slashers, ¿no? Como Jamie Lee Curtis, que es como la diosa absoluta de la Final Girl, ¿no? Uh-huh. La amamos tanto. Y entonces fue importante porque yo no solo encontré, y la princesa Leia, por supuesto, yo no solo encontré referentes femeninos
que vencían a los monstruos, sino que encontré mi tribu, digamos, ¿no? Gente que era rara, no era la bella, la porrista, la exitosa con el sexo opuesto, era la fea, supuestamente, la tímida, la inocente, la que a los chicos no le hacían caso, la que salvaba, digamos, el día, ¿no? Y entonces eso era como, para alguien como yo, era como, wow, ¿no? O sea, también se puede ser este tipo de persona y ser una heroína. Entonces eso fue muy importante para mí, y además yo creo que el terror desde siempre, pero en concreto el que yo hago, el que estamos haciendo un grupo de mujeres latinoamericanas, es el terror del trauma. O sea, vivimos en un continente que está increíblemente traumatizado y que siento que los escritores lo han contado sin recurrir a la herramienta de bucear dentro del trauma, tal vez por miedo, tal vez por desinterés, pero yo creo que hablar de los vaivenes políticos y económicos de América Latina, o las dictaduras, o los narcoestados, por ejemplo, es una cosa que no se puede hablar sin el trauma colectivo e individual de una familia. Héctor Abad Faciolín se lo hizo un poco, ¿no?, en el libro sobre su padre, pero es un libro de autobiografía, no es un libro de terror, que es terrorífico, pero es un libro autobiográfico. Y yo creo que en cambio nosotras estamos haciendo con el símbolo del terror, con el símbolo del personaje terrorífico, el personaje demoníaco, monstruoso, la casa embrujada. Estamos hablando de dictaduras, estamos hablando de emigración, estamos hablando de superioridad, entre comillas, de los ricos frente a los pobres, o de los blancos frente a los mestizos o afros, ¿no?, o indígenas en el caso de Ecuador, que es muy bestial, en el caso de Colombia también, me imagino, pero en el caso de Ecuador es que lo veo, o sea, las personas dueñas de cada rincón de ese país son las personas que o se ridiculizan o se explotan, y cuando deciden manifestarse porque no pueden más, se las reprime de una manera brutal. Entonces, ¿qué es eso sino terror? Y que se estén destruyendo los acuíferos y la Amazonía. O sea, les invito a que googleen, que ahora no me sale la cifra, no me acuerdo, la googleé hace poco, de cuántos árboles talan a diario en la Amazonía. Pero es una cosa que te pone los pelos de punta. Mientras estamos teniendo esta conversación. Sí, no, son miles. Entonces yo creo que nosotras tenemos una conciencia política muy fuerte, somos feministas la mayoría, ecologistas. Está este libro Distancia de Rescate de Samantha Schweblin, que es un libro de terror ecológico, porque es lo que puede pasar por todo el glifosato que le ponen a lo que come la gente, ¿no? Y toda esta posibilidad que antes era la energía nuclear, ¿no?, que Stephen King escribía muchas cosas durante la Guerra Fría con el tema de la energía nuclear y sus peligros, y nosotras ahora vemos que el peligro es que se están acabando el agua, se están privatizando las montañas y los árboles, y están destruyendo la flora y la fauna, y yo creo que si no lo escribimos en un sentido o en una clave de terror o ciencia ficción, creo que se va a diseminar como se diseminan tantas cosas sobre el cambio climático que nadie quiere leer. Entonces yo creo que es un poco que metemos la bomba dentro de una historia de terror. Ya. María Fernanda, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Es 28 de abril y estos son nuestros eventos recomendados para la Feria Internacional del Libro de Bogotá. Arrancamos la tarde con un taller de poesía y fotografía junto a Alessandra Narváez Varela e Israel Terrón. A las 2 de la tarde en la sala Talleres 4. Este taller se enfocará en el écfrasis, una técnica que conecta la escritura y un medio artístico como la pintura o la fotografía para crear un ejercicio generativo de poemas. A las 6 de la tarde, Mariana Matija y Laura Ortiz se reúnen para conversar y presentar el más reciente libro de Matija,
Niña Pájaro Glaciar. En este texto, Mariana nos invita a reflexionar sobre el devenir y nos abre la puerta a retazos de su vida que la llevaron a cultivar relaciones de atención, cuidado, amor y reciprocidad con el mundo viviente. A las 4 de la tarde, Jorge Volpi, Juan Miguel Álvarez, Juan Casamayor y Diana López Zuleta se reúnen para hablar de las raíces que compartimos en América Latina. Estos tres especialistas en la región, el ensayista mexicano, el cronista colombiano y el editor español, conversan desde sus oficios sobre su visión del estado actual de la salud del continente en materia política y cultural. A las 5 de la tarde, no se pierdan el homenaje al legado fotográfico de Gregorio Hernández de Alba. El profesor Hernández de Alba es reconocido como uno de los pioneros de la arqueología y la etnología en Colombia. Lo que quizás ustedes no saben es que también fue fotógrafo artístico sin par. Luego de 3 años de restauración de los negativos del profesor Hernández, sale a la luz un libro que presenta más de 30 fotografías de la Colombia rural e indígena de la primera mitad del siglo XX. A las 5 de la tarde, en el Gran Salón A, Santiago Gamboa y Alessandra Merlo se reúnen para hablar de Ítalo Calvino, a propósito del centenario del escritor. A las 5 de la tarde, en el Gran Salón B, Roger Icaza, Novara Hayakawa y Carlos Martín Reaño se reúnen para hablar de las palabras que no alcanzan para expresar. Ambos ilustradores conversan con Martín Riaño, diseñador, ilustrador y docente, sobre el poder poético y evocador de las imágenes, los límites de las palabras y lo que sucede cuando se encuentran unas con otras. A las 4 de la tarde, en el Gran Salón C, Eduardo y Beatriz Elena Robledo hablan de los pequeños lectores y los clásicos, si son o no relaciones tormentosas. Ambos escritores conversan sobre las raíces de la literatura occidental, acerca de los clásicos y de cómo existe o se teje la relación para que los más pequeños los conozcan. A las 8 de la noche, el colectivo de Salsa Sin Miseria se reúne para hablar de los personajes que habitan los libros y las pistas de las historias de la salsa. Esto sucederá en el Gran Salón Raíces sede Corferias a las 7 de la noche. Este podcast no podría ser posible sin la dirección de Santiago Rivas, la investigación de Juan Pablo Conto, la edición de Adriana Castellanos y Cian González y de quien les habla, María Cuestas. Recuerden que pueden escuchar en Capital Sonoro otros shows como Capital Político, Respeto, nuestro podcast de música y un montón de cosas que estamos inventando más. Además, todas las mañanas, durante la Feria del Libro, vamos a escucharnos muy temprano, a las 6 de la mañana. Capital Sonoro hace parte de Capital, Sistema de Comunicación Pública de Bogotá. Gracias por escuchar. Capital Sonoro.